En las civilizaciones que se desarrollaron en el México antiguo, el concepto del tiempo era de vital importancia, debido a que era la manera de entender fielmente cómo en la naturaleza y en el universo todo está en movimiento y en constante cambio. Desde las civilizaciones más antiguas se idearon complejos sistemas calendáricos que permitían dar a cada momento cualidades únicas e irrepetibles. Si bien también existía la idea de ciclos que se repiten periódicamente, de momentos con características similares que permiten al ser humano aprovechar recursos para su propio beneficio y el de su comunidad, principalmente la alimentación. El concepto de fechas únicas aplicaba también como un mecanismo para ir agrupando grandes periodos de tiempo y poder así fijar fechas precisas referentes a acontecimientos que podían ser de diferente índole, pero que antiguamente se conceptualizaban como eventos relacionados de una manera holística, en donde tanto el movimiento cósmico como los cambios en la naturaleza y su influencia en el ser humano eran vistos como una totalidad, como un fenómeno único aunque complejo, entendido como diferentes aspectos de un mismo momento, en todas las características y magnitudes unidas en un todo. Decían los ancianitos que sus ancestros, los mayas antiguos, lograron entender la relación del movimiento y los diferentes aspectos que lo componen. Así, una fecha determinada gracias a su nombre y número poseía características que permitían entender todos los eventos con relación entre sí que se presentaran en esa fecha en particular. Esto no tan solo aplicaba a fechas, sino que podía entenderse también en los diferentes momentos de un solo día con su noche, así como en la totalidad de la vida de todo ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte, e incluso el periodo entre la muerte y un nuevo nacimiento, lapso de tiempo conocido posteriormente entre los mexica como el lugar donde de algún modo se vive, el Kenamican. Los respetables ancianitos decían que sus ancestros comprendían que todo cuanto existe tiene movimiento, aunque nuestra percepción nos haga creer que existen cosas que están inmóviles o que no cambian aún con el paso del tiempo, como por ejemplo una roca, llamada Tiun en maya o bien Xajlel, que pareciera ser siempre igual e inmóvil. Por ello los periodos de tiempo tenían nombres relacionados con conjuntos de piedras, simbolizando así la idea de la duración de una fecha registrada. Además de que una piedra, siendo algo concreto, proporcionaba la idea de que un lapso de tiempo es una unidad completa, concreta, iniciada y terminada. Tan solo basta con agrupar esos periodos sin proyectar en ellos pasado o futuro. Se ha hablado mucho acerca de que los ancestros mayas tenían obsesión por el tiempo, debido a que la antigua escritura maya siempre tiene como tema principal el registro de fechas, lo cual hace pensar que quizás se tenía algún tipo de importancia exagerada por perpetuar momentos en el pasado. Otros piensan que quizás su preocupación estaba en el futuro, a manera de profecías, esperando registrar siempre finales de periodos de tiempo, procurando conocer de antemano sus características particulares. Pero en realidad era tan exacto su conocimiento del tiempo, así como el de los eventos astronómicos, que el hecho de plasmarlos en su escritura habla acerca de la precisión de sus observaciones y de su ciencia matemática. En realidad, la preocupación por precisar fechas tenía como base el hecho de hacer conciencia de que el cielo y la naturaleza, así como el ser humano y todas las criaturas, se mueven, no son permanentes, tienen movimiento, y es un movimiento perfectamente explorado por su ciencia, lo que les hacía entender cómo se mueve todo, cómo crecen los seres, animales y vegetales, cómo se mueven los astros, cómo se modifica el entorno natural, y no tan solo con afán de control
o de siquiera aprovechamiento de recursos, sino el importante hecho de fluir en armonía con dicho movimiento, ya que así el movimiento es en conjunto y armonía con el entorno y no se desperdicia energía en el afán de un control egoísta. El inicio de la cronología de los mayas antiguos se remonta a más de 5000 años en el pasado, en las culturas del México antiguo. Este tipo de cronología consiste en agrupar periodos de tiempo cada vez más grandes, tanto de carácter astronómico como ritual y espiritual, que coinciden en determinados momentos y se sincronizan con posiciones planetarias en lugares especiales dentro del plano del sistema solar que influyen mucho en nuestro mundo y en las criaturas que lo habitan. Cuando se completaba algún periodo de tiempo se equiparaba al logro del ser humano en alcanzar su plenitud espiritual. Esto se realizaba gracias a que los gobernantes de los diferentes reinos de la civilización maya antigua representaban al Dios creador, el cual al renacer dio origen a todo cuanto existe. Por ello los finales de periodos correspondían siempre a fechas con el signo Ahau, cuyo significado es el de aquella persona que ha trascendido psicológica y espiritualmente, y por ello se le conoce como una persona completa, y no fragmentada, o ser humano no ordinario, es decir, un Ahau o Señor. Entonces, la cronología de los mayas antiguos era una mezcla de diferentes sistemas de cómputo del tiempo. Uno era el llamado calendario ritual o sagrado llamado Tzigkin entre los mayas antiguos, que era de uso común entre todas las diferentes civilizaciones del México antiguo, el cual consistía en una combinación de los 20 signos o arquetipos que simbolizan las diferentes maneras de ser un humano, combinando también los números del 1 al 13, ya que el número 13 indicaba diferentes niveles dentro de cada una de esas diferentes maneras de ser. Por tanto, esa combinación indicaba periodos de 260 días que corrían al mismo tiempo que el calendario solar, llamado Hab entre los mayas antiguos, que implicaba ciclos en torno al Sol, periodos de 365 días y una cuarta parte de otro día, sistema que empleaba marcadores naturales como montañas, peñas o templos de manufactura humana, así como estelas o altares, en donde la posición del Sol u otra estrella en un determinado día a cierta hora se volvía a repetir con máxima precisión al cabo de 4 años completos y un día más. Por ello lograron calcular con gran exactitud la duración del ciclo solar. Esos sistemas calendáricos combinados corrían al mismo tiempo e iban formando diferentes grupos o paquetes atados de fechas que hacían que cada día sea único e irrepetible, sistema al que los modernos investigadores llaman cuenta larga de los mayas, así como otros periodos de carácter mágico relacionados con algunos cuerpos celestes, como es el caso del planeta Venus. El tiempo, aunque es un concepto mental, inventado, es la manera en que se registran los diferentes cambios en la naturaleza y el cosmos para poderlos entender. Es también el lapso que toma llegar de un lado a otro o transformarse algo en otra cosa, pero mental o psicológicamente tampoco existe. Son tan solo nuestros pensamientos los que hacen parecer al tiempo como algo real, que existe por sí mismo, pero en realidad los ancianitos dicen que sus ancestros enseñaban que el tiempo es la atención que uno dé a su propia vida, y esta es como cordón, hilo o fibra que se va entretejiendo con cuerdas o emanaciones del universo y de la naturaleza, formando un tejido llamado por ellos Hal o Halva, y que nuestras acciones concretas y completas forman nudos o remates en ese entramado. Por ello, quien realmente ve, siente y conoce y vive de acuerdo al Nihkantiel, el movimiento de todo cuanto existe, conocido también como Olin, comprende que el tiempo se reduce o se extiende únicamente a aquel tiempo presente,
a vivir la vida plenamente con plena conciencia de lo que estamos viviendo aquí y ahora, unificando los extremos del pasado y el futuro en el eterno presente que es nuestra vida consciente. Así podemos entender que esas inscripciones calendáricas de la escritura maya nos hablan de que el soberano, o Ahau, en su representación del ser humano pleno y no fragmentado, a diferencia del ser humano ordinario, el Winnik, dirige e impulsa la flecha de su conciencia hacia la representación de la plenitud, vive plenamente en ese momento eterno en donde él mismo se convierte en el Ahau, en el creador de la realidad de su propia vida, aquí y ahora, formando parte y en concordancia con el cosmos y la naturaleza, así como con todos los demás seres. Por eso los mayas antiguos, al expresar verbalmente acción, se referían más a su propia interacción con el objeto, a su acción total, usando el gerundio, simbolizando la acción completa con aquello que estaban haciendo o interactuando, diciendo no simplemente yo hago, sino expresando yo aquí y ahora estoy haciendo. O wo-li, Tlazohcamati Huelmiac. Muchas gracias.